Listo, muchachos, llegamos. El Perú es hoy uno de los referentes de progreso y desarrollo, no solo en la región, sino en el mundo entero. Basta mencionar con orgullo que el año pasado crecimos 10%, pese a la crisis económica mundial, y que solo la gastronomía peruana generó ganancias por más de $1.000 millones. La crisis financiera internacional encontró a la economía peruana con una solidez inusual, con reservas internacionales suficientes y con un tratado de libre comercio con Estados Unidos que se implementa gradualmente. Es cierto, solo el TLC con Estados Unidos ha generado 745.000 puestos de trabajo directos y 80.000 empleos indirectos. La pobreza ha disminuido 21% en la última década, el empleo ha aumentado en casi 4% en el último año, el sector inmobiliario ha crecido 20% con respecto al año pasado, y solo con el crédito Mi Vivienda se venden 1.000 casas cada mes. Y es que, no hay duda, el Perú está mucho mejor que hace unas décadas y, por supuesto, el mundo se ha dado cuenta. Necesitamos para subir arriba. Una de las víctimas que pueden apreciar ustedes es una señora de avanzada edad. Sin embargo, las cosas no fueron siempre así. Sino, hagamos memoria. Para algunos cronistas, la historia moderna del Perú comienza a escribirse el 3 de octubre de 1968 con el golpe militar del general Juan Velasco Alvarado y el inicio de un gobierno ultranacionalista, donde se estatizaron las empresas extranjeras como la International Petroleum Company y las empresas mineras que operaban en Cerro de Pasco para crear Minero Perú. Velasco expropió los complejos agroindustriales de capital extranjero y las grandes haciendas a través de la reforma agraria. En 1972 pasamos de ser importantes exportadores a tener que importar arroz y azúcar colombiana. Se iniciaba una nueva década y el Perú se balanceaba entre una dictadura militar, una fiebre estatista y la toma de los medios de comunicación, los cuales fueron agrupados en una sola cadena nacional, Enrad Perú. El nacionalismo de Juan Velasco Alvarado nos aisló del mundo, prohibiendo toda influencia extranjera, especialmente norteamericana. Se prohibieron operaciones, contratos o tenencia de dólares bajo pena de cárcel. Comenzaba la década del 70 y el mundo nos veía con temor, salvo algunos aventureros inversionistas que se jugaron el futuro abriendo las recordadas tiendas Tía, Escala Gigante o Monterrey. Fueron 13 años de dictadura militar y una política estatista que aumentó la pobreza en un 51%. Que Dios ilumine y bendiga al pueblo peruano. En 1980, Fernando Belaúnde Terry llega a la presidencia del Perú y con él la democracia. Los medios de comunicación fueron devueltos a sus dueños y la libertad de expresión regresó a nuestro país. Sin embargo, fue en esa época, 1980, que aparece Sendero Luminoso. Lamentablemente, Belaúnde no supo hacerle frente. Juro por el pueblo peruano que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la República. En 1985, Alan García llega a la presidencia del Perú y su manejo económico crea una inflación histórica, 2.775%. Según un estudio del Banco Mundial, la pobreza en el Perú alcanzó al 54% de la población. Los alimentos de primera necesidad desaparecieron de las tiendas. Para conseguir un tarro de leche o algo de gasolina, se hacían largas colas. Tiendas como Tía, Escala Gigante, Monterrey y Sears quebraron.
La otrora concurrida Avenida al Arco agonizaba, igual que el centro comercial Camino Real. Las exportaciones cayeron hasta en un 12%, los ahorros se congelaron y se intervinieron los bancos. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. El sol fue cambiado por el INTI, equivalente a 1.000 soles, y años más tarde, 1 millón de INTIs formaron un nuevo sol. No había dinero y García Pérez anunció que no pagaría la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Este es parte de su discurso ante las Naciones Unidas allá por 1985. Hemos tomado una decisión que sostendremos. El Perú solo asignará a la deuda 1 de cada 10 dólares, la 10ª parte de lo que le paguen por su trabajo y sus exportaciones. Sin embargo, la imagen que el Perú daba al mundo a mediados de los 80 no solo era de una nación en quiebra, sino un país extremadamente peligroso. Sendero Luminoso y el MRTA habían llegado a la ciudad. El terrorismo dejó más de 50.000 muertos y 20.000 millones de dólares en pérdidas. Una época en la que el pan de cada día fueron las voladuras de torres de alta tensión, los secuestros y asesinatos sistemáticos de policías, autoridades, niños y campesinos. En 1990, solo 232.000 turistas se atrevieron a pisar el Perú. Hemos visto una movilización tan formidable. Ese año, 1990, compite por la presidencia del Perú Mario Vargas Llosa, quien contaba con el apoyo masivo de los medios de comunicación y el empresariado peruano, contra un desconocido Alberto Fujimori, quien al final derrota al famoso escritor y asume la presidencia del Perú. Un país que estaba quebrado. Estábamos fuera del sistema monetario internacional y Sendero asesinaba con más velocidad. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori decide tomar una decisión extrema. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Una decisión dictatorial que, curiosamente, un 53% de peruanos aprobó. Es curioso, pero los más avesados delincuentes son sorprendidos de esta forma. El 12 de septiembre de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, esta imagen dio la vuelta al mundo. En sus pantallas, la caída del cabecilla senderista Abimael Guzmán. Sin duda el punto de quiebre y estabilización del Perú en muchos sectores. Según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, el Perú comenzó a crecer hasta en un 4,8% en 1993 y a 12% en 1994, una de las cifras más altas logradas por el Perú en su historia. Para 1998, Lima ya mostraba otra cara, mucho más segura, y la inversión extranjera comenzó a llegar de nuevo. En Miraflores, Larcomar abrió sus puertas con una inversión de 60 millones de dólares. Y el año 2000 comenzaba a operar el Hotel Marriott, también en Miraflores. El progreso empezaba a ser cada vez más evidente y desde entonces hasta hoy no se ha detenido. Si comparamos en divisas nada más, desde la época de los 80s, el Perú recaudaba en divisas por turismo más o menos 220 o 230 millones y ahorita estamos en 2.700 millones. Es cierto, hoy la maquinaria turística marcha viento en popa. Machu Picchu, declarada como una de las 7 maravillas del mundo, recibe 1.500 turistas cada día y el Perú recibió entre enero y marzo de este año 650.000 visitantes, es decir, casi un 20% más de lo que recibió el año pasado en ese mismo periodo. La cadena Marriott
ha destinado 46 millones de dólares para inaugurar un hotel en el Cusco el próximo año. Y seguimos. Sabemos que Hyatt probablemente esté abriendo entre este año y el próximo. Hilton ya tiene una propiedad que va a empezar a construir. Radisson tiene interés en entrar en provincias. Un crecimiento que ha llegado de la mano con la increíble mejora del aeropuerto Jorge Chávez. Según entiendo, el aeropuerto ha ganado un premio importante internacional como mejor aeropuerto de Sudamérica. El turismo en el Perú comenzó su despegue en 1996 y ha sido una de las puntas de lanza más importantes en el crecimiento del Perú. Bueno, el turismo ahorita es 4% del PBI nacional. Es una ¿De cuánto estamos hablando más o menos en cristiano? Estamos hablando de más o menos, el 2010 hemos cerrado en 2.700 millones en divisas. Este año estamos previendo que estamos calculando probablemente 10% más. Una nueva clase media ha surgido en nuestro país. El Megaplaza, inaugurado en el 2003, es una muestra de ello. Creado en un lugar pujante donde viven muchos inmigrantes e hijos de inmigrantes provincianos que a punta de esfuerzo sacaron adelante sus pequeñas empresas y que hoy son el motor económico del Cono Norte. Tanto que el año pasado, el Megaplaza acumuló ventas que sobrepasaron los 260 millones de dólares. Lima, reconocida como la tercera capital gastronómica del mundo, ofrece hoy un atractivo centro histórico, hoteles capaces de albergar al turismo más exigente, una variedad enorme de restaurantes. Los antiguos cines fueron cambiados por modernos multicines con proyectores en tercera dimensión. El Perú es hoy un país ganador. Tenemos un premio Nobel de literatura, una película nominada al Oscar, una campeona mundial de boxeo, Juan Diego Flores, un cantante lírico reconocido por el propio Pavarotti como su sucesor, y muchos otros peruanos más, todos ellos ganadores. El documental The Power of Food, basado en la feria gastronómica Mistura y dirigido por Patricia Pérez, ganó hace poco en Los Ángeles el premio a Mejor Documental Extranjero. Esta es la imagen del Perú fuera de nuestras fronteras, proyectándose al mundo como uno de los de mayor crecimiento económico en los próximos años. Y es que no hay duda, el Perú está de moda y tiene muy buenos argumentos para estarlo. ¡Salud con pisco peruano y... ¡Viva el